Proverbios capítulo 28 y vamos a leer solamente un versículo que se encuentra ahí, Proverbios 28 y versículo número 13. ¿Ya lo tienen? Amén, gloria a Dios. Sígame pues con su vista o léalo juntamente conmigo como usted quiera. Dice así la palabra del Señor, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más, lo voy a leer ahora de la versión internacional, dice: quien encubre su pecado, vamos a decirlo todos juntos, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja hallará el perdón. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en este momento por tu presencia, Señor. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, y tú estás aquí para ministrar a cada vida, a cada corazón, Señor. Gracias te damos por ese amor tan grande con que nos tienes, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque en esta tarde tú vas a traer sanidad, restauración, Señor, a la vida, al corazón, Señor, que ha sido, Señor, herido, Padre Celestial, por el pecado, Padre, pero tú estás aquí con tus brazos abiertos, Señor, para levantar, para restaurar, para dar vida, Señor. Padre, yo te pido que tú seas glorificado en esta tarde, Señor. Tú ven a bendecir a cada vida, a cada hombre, cada mujer, cada joven, Señor, y que tu nombre sea, Señor, glorificado en esta tarde, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que trae liberación, sanidad, Señor, a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tú recibes toda la honra y toda la gloria. Y el pueblo del Señor dice: amén. Pueden ocupar sus lugares en esta tarde. Vamos a entrar al mensaje del Señor, lo que Dios tiene para nosotros. Como decía mi esposo, él iba a compartir en esta tarde sobre la venida de Cristo, sobre la venida del Señor. Pero Dios cambió el mensaje, y mientras que yo hacía mi devocional en esta semana, Dios puso en mi corazón este sentir de compartirles a ustedes lo que está en este versículo en Proverbios 28:13. Y de veras, cada vez que yo vengo delante del Señor y que Dios pone en mi corazón algo, digo: Señor, eres tú el que me está guiando a esto, ¿quieres tú que yo comparta de esto? Y Él decía: quiero que lo compartas, porque hay necesidad, y había como un dolor dentro de mí, un gemir que Dios ponía dentro de mi corazón, la importancia de que yo compartiera en esta tarde este mensaje a sus vidas. Así es que pongamos mucha atención, porque Dios lo quiere dar, amén. Yo creo que yo le decía: Señor, pero ¿qué no sería mejor que mi esposo hable sobre tu venida? Dice: si no hay esto primero, ¿para qué quieren saber de mi venida? Si yo lo que quiero es un corazón listo, personas que estén preparadas para el rapto. Si no hay personas, si no hay una iglesia preparada para mi rapto, ¿para qué quieren saber si lo primero es lo primero y luego lo segundo? Dios sabe todas las cosas. Las semanas anteriores mi esposo estuvo compartiendo de qué dice Dios, o qué es lo que Dios habla en su palabra acerca de la inmoralidad sexual. Y yo creo que muchos de nosotros estuvimos escuchando todos esos temas. Pero si no nos arrepentimos, si no hay un cambio en nuestras vidas, si no hay esa actitud de decir: Señor, yo reconozco mi necesidad, sé que he pecado contra ti, y nos volvemos a Dios, de nada sirve escuchar mensaje tras mensaje y no hay un cambio en nuestras vidas. Pero Dios en esta tarde, la razón por la cual Él quiere que nosotros escuchemos este tema de la importancia de confesar nuestro pecado para que podamos ser restaurados. Hay dos cosas importantes que yo quiero compartirles a ustedes a través de esta enseñanza. Una, vamos a ver las consecuencias el no confesar nuestros pecados. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros callamos y no hablamos, no confesamos nuestro pecado? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los beneficios cuando nosotros confesamos nuestros pecados? Así es que bien importante, porque si no confesamos nuestro pecado,
no seremos restaurados. Y Dios es un Dios de amor. Eso es lo que yo les quiero transmitir también en esta tarde. Dios nos ama y Él está interesado que cada uno de nosotros podamos disfrutar esa vida abundante que Él ha prometido en su palabra. Pero para eso nosotros necesitamos confesar nuestro pecado, necesitamos arrepentirnos de todo pecado para que el poder de Dios pueda fluir en nosotros, para que el amor de Dios pueda fluir en nosotros con libertad. Bien importante lo que Dios quiere traer a nuestras vidas en esta tarde. El versículo que leíamos, una vez más lo quiero leer, dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien encubre su pecado, dice otra versión, nunca prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta tendrá perdón o misericordia de parte de Dios. El que confiesa su pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pecamos? Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando somos rebeldes, cuando no obedecemos los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Dice Romanos 6:23, escuche lo que la palabra de Dios dice, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado trae muerte a nuestras vidas. Nos separa de Dios en primer lugar. El pecado nos separa, no podemos ya tener comunión con Dios. Como cuando Adán y Eva pecaron, Dios los tuvo que sacar del paraíso, del Edén donde ellos estaban, porque había pecado en sus vidas, porque habían desobedecido lo que Dios les había ordenado que no hicieran. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cada vez que nosotros cometemos pecado, estamos separados de Dios. También nos roba la paz. La paz que un día experimentamos cuando pecamos, esa paz se va, ya no está en nosotros, ya no hay gozo, ya no hay alegría. Esa alegría, ese gozo que solamente Dios puede dar al ser humano. También cuando pecamos, cuando no confesamos nuestro pecado, te roba la fe, la esperanza, la ilusión de seguir creyendo que Dios va a bendecir tu vida. Eso es bien importante que sepamos cuáles son estas consecuencias. Ahora, también el pecado trae enfermedad, trae debilidad, te oprime y te destruye poco a poco. El pecado no confesado nos destruye. El pecado, cuando nosotros no lo confesamos, eso viene a quebrantar nuestra alma, nuestro corazón dentro de nosotros. Dice el salmista, cuando David pecó, él escribió estas palabras en el Salmo 32:3. Escuche las palabras de David. ¿Cómo se sentía él al verle fallado a Dios? ¿Cómo estaba su condición? ¿Qué es lo que había dentro de David? Y dice: mientras guardé silencio o mientras callé mi pecado, mis huesos se consumieron por mi gemir de todo el día. ¿Cómo estaba la condición de David? Dentro de él ya no había gozo, ya no había alegría. Sus huesos estaban siendo consumidos, porque él sabía que le había fallado a Dios y ya no había esa libertad de venir delante de Dios y adorarle y glorificarle con toda libertad, porque había pecado en su corazón. Dice: mientras callé mi pecado, mientras que oculté mi pecado, mis huesos se consumieron dentro de mí. Versículo 4 dice: mis fuerzas se fueron debilitando, ya no había esa fuerza, esa fe, esa seguridad. Dentro de mí ya no era ese hombre valiente para la guerra, pero había dentro de mí debilidad, como el calor del verano, porque día y noche tu mano pasaba sobre mí. El Salmo 51, 8 al 12 dice: anúnciame o dame gozo y alegría. Devuélveme ese gozo y esa alegría. Infunde gozo a estos huesos que has quebrantado. Ya no estaba experimentando ese gozo, esa felicidad que él había experimentado. Dice: Señor, devuélveme. Aparta
Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Levántame una vez más, Señor. Él sabía cuál era su condición por ver ocultado su pecado, su maldad, su rebeldía. Dice, no me alejes de tu presencia. Él ya no podía tener esa comunión con Dios por su pecado. Dice, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Levántame, Señor. Devuélveme esa unción que yo tenía cuando yo te obedecía. Y eso es lo que pasa a nosotros como hijos de Dios, cuando ya le hemos conocido, cuando ya hemos experimentado qué es estar en comunión con Dios y caemos en el pecado y no lo confesamos y lo ocultamos. Dentro de nosotros va a haber quebrantamiento, no va a haber esa libertad, no va a haber fruto. El gozo de Dios no estará fluyendo en nuestras vidas. Habrá esterilidad en nuestras vidas. La misma forma que estaba David. El pecado no confesado te destruye poco a poco a la persona. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice, que la paga del pecado es muerte. Trae maldición, trae ruina a nuestras vidas. Cuando nosotros nos salimos del plan de Dios, del camino de Dios, trae muerte a tu vida. No habrá fruto, habrá esterilidad. ¿Por qué la persona calla su pecado? ¿Por qué muchas personas cuando caen en un pecado lo callan, lo ocultan y no quieren que nadie se dé cuenta de su pecado? Una, por vergüenza, por el qué dirán los demás. Otra, porque quieren mantener una falsa imagen. Porque si confiesan su pecado, los demás se van a dar cuenta de que no es lo que aparentaba ser esa persona. Por eso la persona trata de no confesar su pecado, porque tiene vergüenza, porque quiere seguir aparentando lo que realmente no es. En tercer lugar, ¿por qué la persona no confiesa su pecado? Porque tiene temor a las consecuencias. Si yo confieso que yo hice eso, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer? ¿Cuáles son esas consecuencias que yo voy a pasar? Por ejemplo, cuando un hombre le es infiel a su esposa y calla por temor de que si le confiesa a su esposa, tal vez lo va a abandonar. Y tiene temor, no, mejor no le digo nada, que no sepa, y calla su pecado por el temor de qué va a pasar en su hogar, en su matrimonio. O si una persona robó algo en su trabajo y no confiesa su pecado, lo oculta, lo calla, por temor de que si dice, que si me despiden del trabajo, que si me corren del trabajo, y por eso la persona oculta su pecado. ¿Por qué la persona no confiesa su pecado? Si alguien, ¿por qué? Porque si alguien le ha contado en confianza a esa persona algo muy personal y esta persona va y lo cuenta o lo divulga a alguien más, entonces si esa persona confiesa que sí, que fue y habló y dijo lo que se le dijo, dice no, si digo, esa persona pierde la confianza y el respeto de los demás, porque no guardó lo que se le dijo y trata mejor de callar, de no confesar y decir, ¿sabes qué? Yo fui y confesé y dije lo que tú me dijiste. Y la persona oculta su pecado, no lo confiesa. ¿Por qué la persona no confiesa su pecado? Porque piensa que no hay consecuencias de su pecado. ¿Para qué? No me va a pasar nada. ¿Para qué voy a decir? ¿Para qué digo que al cabo mi esposa no se va a dar cuenta? ¿Qué importa que le haya hecho infiel? No se va a dar cuenta, mejor no digo nada. ¿Para qué digo que al cabo hay otros que lo han hecho también? ¿Para qué digo que al cabo Dios me sigue usando? Entre menos nadie se dé cuenta, mejor. Y así estaba David. ¿Para qué digo? Mejor callo mi pecado. Pero llega un momento cuando Dios confronta nuestras vidas.
Porque Dios nos ama y desea perdonarnos y desea restaurarnos. Ese es el propósito detrás de todo eso. Por eso nosotros debemos de confesar nuestro pecado. Porque la persona que no confiesa su pecado, hay veces que la persona no confiesa su pecado porque tiene un corazón endurecido por causa de que ha pecado otras veces y nunca ha confesado su pecado, y ahora su corazón se vuelve insensible, ya no siente derramamiento, ya no siente la necesidad de ir y confesar su pecado, porque muchas veces ha cometido pecado y calla su pecado, oculta su pecado. Y qué difícil, qué tristeza cuando una persona llega en esa condición, que ya no siente la necesidad de ir y humillarse delante de Dios y delante de aquellos que dañó, delante de aquellos que les falló. Porque quiere decir que el corazón de esa persona está más duro que una piedra. Se siente que está bien lo que hizo, que no necesita venir y humillarse delante de Dios y delante de aquellos que les ha fallado. ¿Por qué la persona no confiesa su pecado? Porque no entiende los beneficios que hay al confesar su pecado. Mientras que callamos nuestro pecado, nosotros mismos nos estamos destruyendo. La bendición de Dios no estará en nuestras vidas. Y la persona no entiende que los beneficios que hay al ser libre de todo pecado que hemos hecho. Porque al confesarlo somos levantados de nuevo. Dios regresa ese manto de justicia en nuestras vidas. Viene a limpiarnos con su sangre preciosa. Volvemos a comenzar de nuevo. No entiende los beneficios que hay al confesar su pecado. Aunque en el momento, al confesar nuestro pecado, esto nos cause dolor, vergüenza, pena, pero ¿qué importa? Estamos siendo libres, porque eso es lo que trae libertad cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Porque a largo plazo Dios va a bendecir y va a prosperar a esa persona que tuvo la libertad de confesar su pecado. Qué importante confesar nuestro pecado, porque entonces vendrá el fruto a nuestras vidas. El poder de Dios fluirá en nuestras vidas en el ministerio que Dios nos ha confiado. Pero mientras callamos y ocultamos nuestro pecado, seremos estériles. No podemos ir avanzar aún más, porque hay cosas que a Dios no le agradan, porque hemos callado, hemos ocultado nuestro pecado. En esta tarde tú piensa qué cosas tú le has fallado a Dios, qué cosas tú necesitas confesarle a alguien y a Dios de lo que tú hiciste, para que Dios te restaure, para que Dios te perdone y venga de parte de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, de alegría y de fruto en tu vida. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios, que nosotros sabemos qué es ese pecado. Puede ser adulterio, fornicación, lujuria, mentira, robo, chisme, borracheras, murmuración, orgullo, pleitos, iras, envidias, etcétera, etcétera. Hay pecados que a nuestro parecer son muy escandalosos, pero que para Dios pecado es pecado. Hay pecados que enferman a la persona físicamente y la ciencia médica no tiene